Inocente, así es como se ha declarado el expresidente Donald Trump, luego de comparecer ante una corte de la ciudad de Miami para enfrentar 37 cargos relacionados con el hallazgo de cientos de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Señalamientos que el jefe de Estado rechaza y tilda de cacería de brujas, en momentos en que prepara su campaña para obtener la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. 5 minutos han bastado para que al magnate le leyeran los cargos y que su abogado respondiera por él con un not guilty, no culpable, es decir, inocente. La seguridad ha sido estricta alrededor del tribunal en esta histórica jornada judicial de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de ese país, un expresidente acude a un tribunal federal para enfrentar cargos penales. ¿Qué dicen básicamente esas acusaciones? Habla sobre la retención ilegal de documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca en el 2021 y de obstruir los esfuerzos para recuperarlos. Es la primera vez en los 247 años de la historia de Estados Unidos que un jefe de Estado afronta estos cargos penales y federales. Y en estos momentos me estoy comunicando con Julio Chilín, politólogo, autor, columnista y director de Patria de Martí. Ha escrito numerosos libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas. ¿Por qué algunas dictaduras caen y otras no? Un gusto tenerte, Julio. Muy buenas tardes. Un placer, Carmen, estar contigo. Julio, lo primero, así para entrar en detalle, tus impresiones de esta jornada histórica, qué tan grave es para Donald Trump y eso también en cuanto a la antesala pues, de las primarias de los republicanos, precisamente de este partido donde ya vienen surgiendo otros rostros, como también Ron DeSantis y también otros que se vienen acumulando a la larga lista de candidatos. Carmen, esto más que ser serio o no para el presidente Trump, esto es bastante serio para los Estados Unidos y su principio de un Estado de derecho. Esto, como tú bien mencionas, es sin precedente, pero lo que es increíble no es que nunca ha ocurrido per se y que eso sí es la noticia, sino que demuestra un doble estándar, un sistema judicial que existen en dos carriles completamente diferentes. En el mismo día que surge evidencia de una grabación donde al actual presidente Biden le han pagado $5 millones, un empresario ucraniano, donde está grabado la voz del presidente, emiten esta noticia de que iban a implementar cargos, me refiero cuando ocurrió la semana pasada. Vemos a lo que es los documentos clasificados. Primero tenemos que entender una cosa. El acto de récord presidenciales, de presidentes, que empezó en 1978, ante ese año los presidentes tenían básicamente una discreción casi absoluta en sus documentos. Estos problemas de qué me corresponde a mí, qué no me corresponde, qué es lo que es un récord presidencial y qué es lo que es una propiedad propia de un presidente, estas disputas las han tenido y hay casos de precedente. Los Estados Unidos se basa en casos de precedente donde tanto el presidente Clinton como el presidente Obama ha recibido siempre un dictamen preferencial en cuanto al argumento que hacen. Sin embargo, el acto de récord de presidente ni siquiera se está usando un acto de espionaje. O sea, algo completamente, están inventando una legalidad para en efecto atacar, censurar y lograr de impedir que el candidato principal del partido de oposición se pueda postular
para las elecciones del 2024. Pero, Julio, entonces hay una precisión. Yo entiendo que el expresidente Donald Trump puede seguir con su campaña, puede seguir en su recorrido con miras a la Casa Blanca, es decir, mientras las acusaciones, mientras este juicio oral continúa. Eso es así, ¿verdad? Correcto, correcto. En ese sentido, mi otra pregunta es, más bien, todo podríamos decirle, acto judicial que se ha montado hoy, que se ha desarrollado hoy, que también hay argumentos de parte, pues podría beneficiar a largo plazo a Donald Trump, porque definitivamente lo ponen ahí en el centro de una situación que según él, pues es una cacería de brujas. Pero por otro lado, se dice que las acusaciones son fuertes, que hay elementos probatorios, que hay audios, que hay documentos, que hay un sinfín de vinculaciones que, pues evidentemente, incluso podrían hacer pensar que el expresidente Donald Trump podría ir a la cárcel. Entonces, hay que poner la balanza ahí. ¿Tú qué opinas? Mira, sin lugar a duda, las encuestas todos demuestran que cada vez que estamos viendo esta persecución, no solo en este caso, sino en el caso previo con la actriz de porno previa, que si tuvo una relación o no, hablando de los $130.000, o sea, que esto lo estemos viendo cuando, y aquí está el doble estándar de la ley, y es lo que está favoreciendo al presidente, que eso sin lugar a dudas, no solo entre republicanos, que más de 80% de los republicanos consideran que está politizado el sistema, sino entre independientes también. En efecto, tienes el 65% de la población estadounidense que cree que esto está politizado. Y estas conclusiones llegan porque ven que el actual presidente le encontraron documentos de cuando era senador en la década de los 70. Los senadores no tienen bajo ningún amparo el derecho o el privilegio de llevarse ni una hoja de papel que usan en negocio del gobierno, y sin embargo encontraron cajas de cuando era senador. Sin embargo, esa investigación no se sabe nada, no se dice nada, por no decir todos los documentos de cuando era vicepresidente. Entiendo. En un edificio que estaba lleno de estudiantes patrocinado por el régimen comunista chino. O sea, ese doble estándar de aplicación de la ley, una investigación, supuesta investigación, sobre el claro soborno, no de cientos de miles, sino de millones de dólares para el presidente, más no solo su familia, para el presidente. Entonces, en medio de esto, estamos viendo esta persecución por el detalle de que si tuvo o no documentos. En cuanto a la grabación, una de esas grabaciones es con su abogado. Entonces, aquí estamos hablando que esto viola preceptos de la confidencialidad entre un cliente y su abogado. Julio, entiendo la postura y entiendo también el argumento y los antecedentes que nos está relatando, pero lo cierto es que en esos documentos había información muy importante, por ejemplo, de varias ramas de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Energía, el Departamento de Estado. ¿Para qué o por qué se quedó Donald Trump con estos documentos en su poder? Y me parece que el tema también del audio es una pregunta válida que muchos se estarán preguntando en estos momentos en su casa, ¿no? ¿Por qué se está desarrollando este juicio del año, si podríamos decirlo, contra Donald Trump, ¿no? Por este caso determinado. Y por otro lado, la postura que también pueden tener algunas personas que han tenido acceso precisamente a esos 37 cargos, porque los delitos son diferentes. Hay delitos relacionados a estos documentos, pero también hay delitos por obstrucción a la justicia y también por haber engañado al abogado o también pues a la otra parte. Entonces, delitos que sí podrían llevar al expresidente Donald Trump a la cárcel, o es al menos lo que dicen muchos abogados de los Estados Unidos. ¿Cómo entender esto, Julio? Mira, primero hay una seria cuestión en cuanto a cómo se obtuvo esa información, por ejemplo, la invasión a la propiedad de Donald Trump, que realmente carecía de todo tipo de procedimiento. Por ejemplo, la oficina que se encarga de los récords nacionales está dirigida por un individuo muy amigado a la actual administración. Inmediatamente, yéndose Donald Trump, refirió el caso al Departamento de Justicia para una investigación. Eso nunca había ocurrido en la historia
de los presidentes de los Estados Unidos. En otras palabras, siempre había una comunicación, siempre había un entendimiento. De hecho, el presidente Trump sí devolvió documentos. El por qué un presidente se quiere quedar o no con algunas cosas, qué sé yo, preferencias personales, en otras podría ser, no tengo, y no estoy diciendo que si está correcto o no, pero por ejemplo el general Milley pues hizo una declaración que el presidente Trump había considerado invadir a Irán. Sin embargo, resulta que el presidente Trump tiene un documento secreto que dice que fue el general Milley el que habló de tal vez invadir a Irán. Entonces, tal vez por eso se quedó, pero no obstante eso, estas batallas, mira, el presidente Johnson, su biblioteca presidencial estuvo 47 años negociando con esta agencia federal que se encarga de los documentos presidenciales en cuanto a qué le pertenecía a la biblioteca del presidente Johnson y qué pertenecía a los archivos nacionales. Pero Julio, no hay que irnos tan atrás. Joe Biden. A Joe Biden también, pues, hay una investigación paralela también por documentos clasificados. Es que aquí el tema, el trasfondo, Julio, no importa si son republicanos o demócratas. Aquí el asunto es que realmente se haga valer la ley, sean expresidentes y ya está. Y Donald Trump en estos momentos está pasando por una situación compleja, aunque trata también de expresarse por las redes sociales de que todo está en calma y que se trata de una cacería de brujas. Tendrá que responder. Vamos a ver también cómo se da la investigación. Lo cierto también es que Donald Trump se encuentra con pues una libertad condicional, está bajo arresto y ahora sus abogados están tratando pues de generar, ¿no?, los argumentos necesarios para que puedan liberarlo. Pero a ver, vayamos al asunto, Juli, con esto ya termino. Desde su punto de vista, ya entiendo muy bien los antecedentes, entiendo muy bien también el contexto político, porque estamos en un contexto político y esto es un factor determinante, ¿no? A ver, Donald Trump se ha convertido para muchos en el gran presidente. Donald Trump para otros se ha convertido en un presidente que no debe volver nunca jamás a la Casa Blanca. Pero si usted ha tenido la oportunidad de analizar todos estos cargos, ¿considera que al menos un delito sí debe proceder contra el señor Donald Trump o cree que ninguno de ellos? Ninguno de ellos, por la sencilla razón de que nadie está por encima de la ley, pero nadie está por debajo de la ley. Y hemos estado viendo a través de todo este proceso, y los Estados Unidos, es importante recordar, tiene un sistema donde los casos de precedente es lo que se basa el sistema legal norteamericano. Entonces, en ese sentido, aquí se está inventando teorías legales para, en efecto, neutralizar un candidato político. Bueno, realmente la mirada ha estado hoy en Miami, en el centro de Miami, en Estados Unidos, con coberturas extraordinarias del movimiento, de la forma también como se ha desplegado Donald Trump. Estamos esperando la conferencia de prensa, tengo entendido, Julio, que en breve, ¿no?, porque ya se ha dirigido a New Jersey, tengo entendido, me parece que ya llegó a New Jersey y de ahí va a dar una conferencia de prensa. ¿Qué dirá? Vamos a estar muy atentos. Yo le agradezco mucho por su tiempo a Julio Chirín, politólogo, autor, columnista y director de Patria de Martí. Ha escrito numerosos libros, como lo dije, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas, porque algunas dictaduras se caen y otras no. Muy interesante. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes.